No tenía pensado pasar por la oficina de mi marido esa tarde. Mi agenda ya estaba a tope, llamadas a proveedores, una reunión de diseño para la línea de fitness y un almuerzo con inversores en el Rosewood. Pero algo dentro de mí, ese pequeño instinto silencioso que siempre despierta cuando se avecina una tormenta, me atrajo. Sube las escaleras. Ve a verlo. Así lo hice. El aire acondicionado del piso 27 de Helios Dynamics siempre tenía un olor peculiar. Olía a limpiacristales y ambición, a reuniones interminables donde hombres trajeados se hacían pasar por dioses. Abrí la puerta de cristal del ala de conferencias, mis tacones resonaron con fuerza contra el suelo de mármol. Y entonces lo vi. Noah Mercer, mi esposo durante 12 años, el chico que una vez juró que construiría el mundo para mí, el hombre al que había apoyado durante el duro proceso de creación de una empresa, abrazaba a Kale Lynn, su secretaria. Sus cuerpos estaban pegados a la pared de cristal de una sala de conferencias, y él la besaba como si fuera oxígeno. Su mano ahuecó la nuca de ella. Sus dedos se curvaron en su corbata. Su boca se abrió ansiosamente bajo la de él. Fue obsceno. No me quedé sin aliento. No lloré. Ni siquiera golpeé el cristal como una esposa desesperada en una telenovela mala. En cambio, mi pecho se quedó quieto, tirante, desprendido, como si mis emociones ya hubieran tramitado el divorcio antes de que mi cerebro se diera cuenta. Me quedé allí el tiempo suficiente para que él me viera si se hubiera molestado en girar la cabeza. El tiempo suficiente para ver cómo su mano descendía. El tiempo suficiente para saber que no había duda de que se trataba de un accidente. Finalmente retrocedí, el ritmo rítmico de mis tacones resonaba como el tic-tac de una cuenta regresiva. Para cuando llegué al ascensor, ya tenía el teléfono en la mano. Llamé a Marcus Lee, el jefe del comité de ética de nuestra junta. Contestó al segundo timbre. Ava. Su voz sonaba cautelosa, como si supiera que no traería nada bueno llamar sin avisar. Marcus, dije con calma, quiero denunciar una infracción de conducta laboral. Se trata del director ejecutivo. Pausa. Inhalación profunda. Él. Noé. Sí. Miré hacia atrás a través de la pared de cristal mientras las puertas del ascensor se cerraban. Estaba besando a su secretaria. En una sala de conferencias de Helios. En horario laboral. Ante la cámara. Hubo silencio. Entonces Marcus dijo, envíame los detalles. Ya están en tu bandeja de entrada. Porque no fui tonto. Ya había levantado el teléfono, tomado 3 fotos nítidas y las había adjuntado a un correo electrónico. ¿Qué diferencia? Esa noche la mansión ya no me parecía mi hogar. Parecía un escenario donde se desarrollaba el acto final de una tragedia. Ordené al personal que empacara las cosas de Noah, sus trajes a medida, sus gemelos importados, sus palos de golf, cuidadosamente doblados y guardados junto a la puerta. Hice cambiar las cerraduras. Para cuando Noah regresó tambaleándose cerca de la medianoche, todo lo esperaba en la entrada. Golpeó la puerta con voz retumbante. Ava. ¿Qué demonios es esto? Abre la maldita puerta. Estaba en el vestíbulo con una bata de seda sobre los hombros y una copa de vino en la mano. Ven. Casi sereno. Tus cosas están afuera, dije con la voz lo suficientemente alta como para oírse. Tómalos y vete. No despiertes a los vecinos. Su puño golpeó más fuerte. ¿Crees que puedes humillarme así? Revolví mi vino perezosamente. Ay, cariño. Lo logras tú sola. Hice otra llamada antes de acostarme. Esta vez a Louise Tran, jefa de recursos humanos. Parecía nerviosa al contestar. Louise, soy Ava, dije. Con efecto inmediato, Kale Lynn tiene 2 opciones, renunciar voluntariamente o ser despedida con causa. Louise tartamudeó. Ah, ¿y la razón oficial? Agresión pasiva. Conducta poco profesional. Mala conducta laboral. Sonreí levemente al techo. Ella sabrá qué casilla marcar. Sí, señora Hart. Bien. Antes de colgar, agregué, y Louise. No me vuelvas a llamar señora Mercer. A las 12:15 mi teléfono volvió a vibrar.
El nombre de Noah apareció en la pantalla. Lo dejé sonar hasta que se apagó y luego me serví otra copa. Cuando volvió a llamar, finalmente acepté. Ava Hart. Escupió mi apellido de soltera como si fuera ácido. Nunca he conocido a una mujer tan cruel como tú. Me divorcio de ti. Dije con voz entrecortada y dramática, fingiendo dolor. Ay, no, Noah. Tengo mucho miedo. Por favor, no me dejes. Mi voz sonó como un látigo. Asegúrate de cumplir tu palabra. Y quien ceda primero será un perro. La fila se quedó en silencio. Luego su rugido. Mañana. Carter y Sloan. Traigan a su abogado. Desperté a la mañana siguiente con una claridad que no había sentido en años. Era como si se hubiera disipado la niebla, y por primera vez en mucho tiempo, pude respirar sin el peso de Noah Mercer sobre mi pecho. No lloré en la almohada. No lloré al hombre que conocí. Ese hombre murió en el instante en que le metió la lengua a su secretaria en la garganta en una sala de conferencias con paredes de cristal. ¿Noah quería el divorcio? Bien. Él conseguiría uno. Pero bajo mis condiciones. Me vestí con precisión. Un traje blanco a medida, porque el blanco no era inocencia, no en mí. En mí, el blanco era armadura. Decía intocable, prístino, radiante. Llevaba el pelo recogido en un moño elegante, cada mechón sujeto con la misma precisión que los cuchillos que pensaba retorcer hoy. Elegí el lápiz labial escarlata porque era una declaración de guerra. Cuando llegué a Carter y Sloan, no me escabullí como una esposa abandonada. Entré en ese vestíbulo de cristal y acero como una mujer que ya había ganado. Mis tacones resonaban en el suelo de mármol, nítidos y pausados, atrayendo miradas a mi paso. La gente no me miraba con lástima. Me miraron con asombro y quizás con algo de miedo. La sonrisa de la recepcionista se desvaneció al anunciarme. La señora Hart, el señor Mercer y su abogado los esperan en la sala de conferencias 3. La señora Hart, no la señora Mercer. El sonido me recorrió como burbujas de champán. Abrí la puerta y allí estaba Noah Mercer, sentado a la cabecera de la mesa, irradiando arrogancia. Con la barbilla en alto, el traje perfectamente planchado, la expresión de un gélido desdén. Imitaba a Helios como si no lo hubieran pillado como a un adolescente manoseando a su secretaria en una pecera. Su abogado estaba sentado a su lado, un hombre nervioso con el pelo ralo y la energía que hacía las delicias de la clase media en la facultad de Derecho, siempre desesperado por complacer. Me deslicé en mi silla frente a ellos, cruzando las piernas lenta y deliberadamente, como si me preparara para ver una función cuyo final ya conocía. El abogado carraspeó, ya sudando. El señor Mercer me propone matrimonio. No hace falta. Noah lo interrumpió con voz baja, fría y complaciente. Nos divorciamos y dividimos los bienes por la mitad. 50-50, simple. Limpio. Incliné la cabeza, fingiendo consideración. Entonces mis ojos se posaron en su rostro y lo noté. Noah, dije con dulzura, como si estuviera a punto de hacerle un cumplido. Se te ve el vello de la nariz. El silencio que siguió fue tan denso que te atragantaste. El abogado parpadeó rápidamente sin estar seguro de haber oído bien. Noah se quedó paralizado, abriendo los ojos apenas un poco, llevándose la mano a la cara. Sus labios se tensaron mientras el rubor le subía por el cuello. ¿Qué? Abrí los ojos con inocencia, pestañeando. ¿Ni siquiera puedo decir la verdad durante un divorcio? Además me incliné hacia adelante con aire conspirador, y mi voz se tornó fingida de sinceridad. ¿Quién te dijo que levantaras tanto la barbilla? Como si no lo habría visto. La vena de su sien latía. Casi podía ver cómo se le disparaba la presión. Para un hombre que construyó su imperio basándose en apariencias refinadas, nada le dolía más que recordarle que era humano, mortal, falible, peor aún, ridículo. Inhaló con fuerza por la nariz, jadeando. Luego, con un esfuerzo que pareció doloroso, recuperó la compostura. Sigue así, le espetó a su abogado. No quiero que esta mujer lleve mi nombre ni un segundo más. Golpeé la uña contra la superficie brillante de la mesa. Estaba su desesperación,
su necesidad de cortar lazos rápido antes de que el escándalo se le pegara más de lo necesario. Así que sonreí con dulzura y solté la bomba. Quiero el 70% de los activos. El abogado levantó la cabeza bruscamente. Noah entrecerró los ojos. No quiero acciones. No quiero acciones de Helios. No quiero autos, fondos ni inversiones a tu nombre, solo efectivo. Y si no hay suficiente efectivo, basta con bienes raíces. El sonido que salió de la boca de Noah fue mitad risa, mitad gruñido. Estás loca al 70%. Has perdido la cabeza, Ava. Se inclinó hacia adelante con la mirada clavada en mí. Me humillas delante de la Junta. Me denuncias como a un chismoso, ¿y ahora te atreves a exigir el 70%? ¿Crees que puedes desangrarme y marcharte sonriendo? ¿Por qué no lo haría? Mi tono era ligero e informal, como si estuviéramos hablando del tiempo. Después de todo, lo que dije era la verdad, ¿no? ¿O lo niegas? Eso lo calló. Por una vez, Noah Mercer, maestro de las negociaciones, rey de las salas de juntas, se atragantó con su propia lengua. Se puso rojo. Su abogado intervino como un hombre que se ahoga y se agarra a una cuerda. Señora Hart, ¿tiene alguna prueba de la supuesta mala conducta del señor Mercer? Su voz temblaba con falsa bravuconería. Y antes de responder, permítame ser claro. Si dice haber grabado algo en secreto, tenga en cuenta que dicho material sería inadmisible. Además, si se filtra, emprenderemos acciones legales contra usted. En nombre del señor Mercer, me aseguraré de ello. Noah recuperó su petulancia lo suficiente como para sonreír con suficiencia. ¿Entiendes, Ava? Quizás deberías repasar las leyes algún día. Quizás así no pases vergüenza. Solté una suave carcajada, cruzando las manos con cuidado. Abogado, ¿qué tontería? Soy un ciudadano respetuoso de la ley. ¿Por qué grabaría a alguien en secreto? Incliné la cabeza. Si hay alguna grabación, sería de las propias cámaras de vigilancia de Helio. La sonrisa de Noah se desvaneció. Su rostro se contrajo. El abogado volvió a la carga, con la voz más aguda, demasiado rápida. La vigilancia de la empresa es estrictamente confidencial. No puede divulgarse, lo que significa que no hay pruebas utilizables. Metí la mano en mi bolso y saqué 2 hojas de papel cuidadosamente dobladas. Lentamente, con aire teatral, las extendí sobre la mesa, alisando las arrugas con deliberado cuidado. Entonces miré a Noah a los ojos y le pregunté con el tono más dulce que pude, si el informe de autocrítica pública de la Junta, firmado por el propio señor Mercer, serviría como prueba válida. El abogado palideció. Noah apretó los puños. Me recosté cruzando los brazos con una voz suave pero aguda. En blanco y negro con tu propia firma, admites conducta inapropiada en el trabajo. Eso no es solo una prueba. Es una confesión. El silencio que siguió fue delicioso. La mandíbula de Noah se movía con furia, sus ojos inyectados en sangre de rabia. Parecía que quería abalanzarse sobre la mesa y estrangularme. Su abogado, en cambio, parecía a punto de desmayarse. Les dirigí a ambos una sonrisa radiante como si les acabara de ofrecer té y galletas. Ahora, ¿hablamos de nuevo de la división de bienes? El certificado de divorcio llegó por correo exactamente un mes después de que salí de Carter y Sloan, con la firma de Noah junto a la mía. Un papel fino, pero fue el mayor alivio que jamás había tenido en mis manos. Lo guardé en un cajón, me serví una copa de champán y centré mi atención en algo mucho más importante, la gran inauguración de mi nueva tienda. Porque si el divorcio era el cierre de un capítulo, este era el comienzo de otro, más sonoro, más brillante y muy mío. No quería solo una inauguración. Quería un espectáculo. Así que lo organicé. La mañana del lanzamiento, la Plaza Aurora rebosaba energía. Banderas rojas brillantes ondeaban con la brisa. Una compañía de danza del León recorrió el paseo con estruendo, entre címbalos y tambores. Los petardos lanzaban chispas al cielo. La música sonaba a todo volumen por los altavoces mientras los bailarines giraban y daban volteretas por el escenario que había alquilado. No me detuve ahí. A intervalos se producían flash mobs entre la multitud.
Su coreografía encajaba a la perfección. El nombre de mi tienda, Pulse Athletics, brillaba en llamativas letras cromadas sobre la fachada de cristal. Dentro, maniquíes con elegante ropa deportiva se erguían como guardianes. Filas de colchonetas de yoga, bandas de resistencia, guantes de boxeo y equipo de vanguardia brillaban bajo las luces. Pero lo más destacado fue el desfile. Contraté a una docena de modelos, hombres y mujeres, que prácticamente irradiaban salud, tonificados, bronceados, con ese brillo que da el entrenamiento. Se pavonearon por la pasarela improvisada con leggings, sujetadores deportivos, joggers y camisetas sin mangas, con movimientos fluidos y sonrisas radiantes. Algunas improvisaron rutinas de aeróbic. Otras flexionaron los músculos para lucir brazos y abdominales definidos. La multitud enloqueció. Los teléfonos volaron por los aires. Los hashtags se volvieron tendencia. No necesité comprobarlo para saber que Pulse Athletics ya estaba causando sensación en línea. Me quedé en la entrada, calculando las posibles ganancias mientras aplaudía con una copa de champán. Hoy no se trataba solo de vender productos. Se trataba de dejar una huella. Era libre. Estaba prosperando. Era intocable. Fue entonces cuando sentí la ráfaga, fría, cortante como una advertencia. Me hice a un lado justo cuando una figura pasó a mi lado tambaleándose, casi cayendo de cara contra las baldosas. La mujer se enderezó, giró y me señaló con el dedo. Ava Hart, ¿cómo te atreves a esquivarme? En fin. Hablando del diablo. Mamá de Noah, dije con una sonrisa cálida. Señora Mercer, ¿usted también hace ejercicio? La revisé despacio. Aunque quizás debería revisarse el cerebelo primero, parece un poco inestable al caminar. Su rostro se sonrojó. Mujer desvergonzada. Mi Noé te apoyó durante 8 años y lo dejaste seco. ¿No te da vergüenza aceptar tanto de él? Avergonzado. Incliné la cabeza con un tono de voz lleno de sinceridad. ¿Por qué iba a estarlo? Noah juró cuando nos casamos que si alguna vez me engañaba, se iría sin nada. Ni siquiera me lo quedé todo. Le dejé el 20%. Diría que fui francamente generosa. Bajé la voz con fingida preocupación. ¿O te preocupa que su juramento no se cumpla y escape del karma? ¿Debería ayudarlo a cumplirlo y llevarme el resto también? Su cuerpo temblaba con tanta fuerza que pensé que se desplomaría. Por un segundo casi temí que se desmayara y me echara la culpa. Pero Evelyn Mercer era más dura que una cucaracha en pleno invierno nuclear. En lugar de caer, se abalanzó. Extendió la mano con la intención de abofetearme. Pero esto era Pulse Athletics y no me faltaba protección. 2 de mis modelos más altas y corpulentas se pusieron frente a mí, con el pecho flexionado y los brazos cruzados, como paredes humanas de músculos. Los dedos de Evelyn arañaban el aire, pero no podía alcanzarme. Sus ojos ardían y su pecho se agitaba. Y entonces, como la niña petulante que siempre había sido, cambió de táctica. Con una patada brutal, golpeó la gigantesca estatua de cristal que estaba a mi entrada. El estruendo fue atronador. La estatua se derrumbó, rompiéndose en brillantes fragmentos que estallaron sobre el pavimento. La multitud se quedó boquiabierta. Y Evelyn se desplomó en el suelo, gimiendo a todo pulmón. ¡Ay, por qué tengo tan mala suerte! Mira a esta nuera. ¡Qué descarada! Mi hijo la apoyó durante años y ella lo traicionó, lo robó todo. Y ahora se rodea de chicos guapos mientras yo sufro. La actuación fue digna de un Oscar. Saqué mi teléfono. Hola, ¿chismes semanales? Les tengo una primicia. La madre de Noah Mercer está aquí en Aurora Plaza, gritando de todo en público. Lo que dice es explosivo. Date prisa. 5 minutos máximo. Levantó la cabeza de golpe. El lamento se interrumpió en un aullido. La saludé con la mano para animarla. Vamos, no pares ahora. A los periodistas les va a encantar. Mocoso asqueroso, espetó poniéndose de pie con una energía milagrosa. No tendrás un buen final. Y entonces salió disparada, corriendo con la velocidad de una estrella del atletismo. Menuda inestabilidad. La multitud rió nerviosamente.
Negué con la cabeza, divertido. ¡Qué milagro! O un segundo corriendo al siguiente. Pero mi diversión se apagó al ver los restos de la estatua. Ese cristal no era una decoración barata. Era una pieza entera de cristal natural tallada por un maestro. Obras de arte valoradas en 20 millones. Y la había reducido a escombros de una patada. No podía dejar pasar eso. Así que llamé a la policía. En la comisaría me senté frente a Noah y su madre. 2 oficiales nos rodeaban en el mostrador. Uno nos hizo un gesto para que habláramos. Hablemos primero. Noah apretó la mandíbula mientras me fulminaba con la mirada. Ava, ¿de verdad odias tanto a mi madre? Es una anciana. Lo miré como si le hubiera crecido una segunda cabeza. ¿Qué tiene que ver su edad conmigo? Ser viejo no te da derecho a destruir la propiedad. Simplemente tiró accidentalmente una estatua de cristal barata. Él estalló. Cristal, corregí. Cristal natural. Pieza entera. Raro. Valioso. Ya les he proporcionado las grabaciones de vigilancia de la tienda. Ustedes lo vieron. Me volví hacia los oficiales. Se ve que la señora Mercer lo pateó a propósito, ¿verdad? Un oficial asintió. Sí, la grabación muestra claramente daños intencionales. El rostro de Noah se ensombreció, pero siguió adelante. Bien. ¿Cuánto vale? Te lo pago. No mucho, dije con naturalidad. Solo 20 millones. La sala quedó en silencio. Entonces a Noah se le salieron los ojos de las órbitas. ¿20 millones? ¿Estás loco? Ni siquiera una tonelada de cristal vale eso. No es una tonelada, respondí con calma. Es una pieza entera. Tallada a mano. Única. Invaluable de verdad. Deslicé el recibo por el mostrador. Pero si necesitas pruebas, aquí las tienes. Firma sellada. Noé arrebató el papel, arrugándolo en su puño. Sus nudillos se pusieron blancos. ¿Estás loca, Ava? Su voz salió como un siseo. Dejaste algo que valía 20 millones afuera de tu tienda como si nada. Arqueé una ceja. ¿Desde cuándo necesito tu permiso para decidir dónde poner mis cosas? Además, curiosamente me lo compraste esta mañana. Deberías cuidar mejor tus regalos. El oficial se aclaró la garganta. 20 millones es una cantidad considerable. Esto constituye el delito de destrucción intencional de propiedad. Si no se llega a un acuerdo, se tramitará como causa penal. La señora Mercer podría ser encarcelada. Noé se puso rígido. Su madre gimió a su lado. No tengo esa cantidad de dinero, espetó. Me levanté alisándome el traje. Entonces supongo que les toca a los fiscales. Buena suerte. Espera. Su voz se quebró. Te conseguiré el dinero. Solo firma la conciliación. Lo miré con expresión fría. Transferencia primero. O no hay nada de qué hablar. Sus ojos se inyectaron en sangre, su pecho se agitaba. Por un momento pensé que realmente se abalanzaría sobre mí. Pero entonces sacó su teléfono con dedos temblorosos. 30 minutos después, 20 millones llegaron a mi cuenta. Solo entonces firmé el papeleo. A Evelyn la liberaron con aspecto de haber envejecido 10 años en 3 horas. Se arrojó a los brazos de Noah, sollozando. Le ofrecí una sonrisa cortés. Señora Mercer, ya no es joven. No deje que sus impulsos la dominen. Los impulsos son el demonio. Gritó más fuerte, llamándome maldita, desvergonzada, cruel. Me encogí de hombros, recogí mi bolso y me fui. Porque para mí no se trataba solo de los 20 millones. Se trataba de principios. Y el principio era simple: si me haces enfadar, lo pagarás todo. Pensé que el incidente de los 20 millones de cristales me daría un breve respiro de la intromisión de la familia Mercer. Seguramente después de pagar un precio tan alto, aprenderían a mantener las distancias. Pero debería haberlo pensado mejor. Si Evelyn Mercer era la primera,
torpe y brusca. Harold Mercer, el padre de Noah, era el cuchillo. Nunca alzaba la voz ni armaba un escándalo. Prefería cortar con sigilo, dejando heridas que sangraban mucho después de que la hoja se hubiera ido. Llegó a mi tienda 3 semanas después de la gran inauguración. Estaba en el entrepiso de Pulse Athletics, revisando los informes de ventas con mi gerente, cuando el personal me susurró con urgencia que un señor mayor estaba abajo preguntando por mí. Al bajar, lo vi de pie cerca de la entrada, con las manos entrelazadas a la espalda, su postura tan rígida como la barra de hierro que seguramente se había tragado de niño. Harold Mercer parecía en todo sentido el patriarca que se creía ser. Camisa de lino impecable, pantalones oscuros, su ralo cabello cuidadosamente peinado hacia atrás. Su expresión era de desdén, como si mi tienda, mi personal, mis clientes, todo estuviera por debajo de él. Señor Mercer, lo saludé con una solemnidad deliberada. ¿Ha venido a hacer ejercicio? Su rostro se contrajo. Había sido maestro de aldea, antes de que Noé encontrara oro. Solía deleitarse con que lo llamaran señor Mercer, como si ese título lo elevara por encima del resto del pueblo. Pero desde el ascenso de Noah, la gente había empezado a llamarlo señor o maestro, complaciendo sus pretensiones de refinamiento. Observé el destello de confusión en sus ojos antes de que se transformara en irritación. Ava dijo con tono cortante. Una mujer con acciones de una empresa no sirve. Transfiérelas a Noah. Él sabrá cómo manejarlos. Directo al grano. Sin palabrería, sin pretensiones. Por orden, como si aún fuera su obediente nuera y no la mujer que se había llevado el 80% de los bienes de Noah. Incliné la cabeza, observándolo. Ni siquiera se había molestado en disimular su arrogancia. Estaba acostumbrado a que la gente se inclinara cuando hablaba, acostumbrado a que su palabra fuera ley. Pero yo ya no era esa mujer. Tienes razón, dije, asintiendo con seriedad. A una mujer como yo no le sirven las acciones. Sus ojos se iluminaron y sus labios se curvaron en una sonrisa de suficiencia. Creyó que había ganado. Lo que no se dio cuenta fue que si bien nuestros objetivos finales coincidían, yo me deshacía de las acciones, nuestros métodos eran muy diferentes. En cuanto Harold salió de mi tienda, saqué mi teléfono y les envié un mensaje a mis contactos. Acciones en venta. Por orden de llegada. Mi paquete de acciones de Helios Dynamics no era una miseria. Eran acciones originales adquiridas cuando Noah y yo construimos la empresa desde cero. Y con Helios a punto de salir a bolsa, esas acciones eran oro puro. No tuve que esperar mucho. En menos de una hora, me inundaron las llamadas. Accionistas, inversores, especuladores, todos querían una parte. Todos sabían que una parte tan grande de las acciones originales podía cambiar el control. Para cuando Noah se enteró, yo ya había hablado con media docena de compradores interesados. Entró furioso en mi oficina, con los ojos inyectados en sangre y la mandíbula tan apretada que pensé que se le romperían los dientes. Avo, ¿qué demonios crees que estás haciendo? Lo miré parpadeando, fingiendo inocencia. Vendiendo acciones. ¿Qué más podía estar haciendo? Le dijiste a mi padre que me los transferirías. Se enfureció. Arqueé las cejas. ¿En serio? Solo dije que no quería las acciones. ¿Qué parte de eso sonó como si te las estuviera dando gratis? Abrió la boca y luego la volvió a cerrar. Parecía un pez jadeando en tierra firme. Adam, me sorprendí sonriendo con suficiencia. Lo siento, Noah. ¿Estás tan pobre que estás alucinando? ¿Sueñas con conseguir acciones originales a cambio de nada? Será mejor que veas a un médico. No te preocupes, yo pago la cuenta. Por respeto a nuestro antiguo matrimonio, claro. La vena de su frente se contrajo. Parecía que no podía decidir si estrangularme o caer de rodillas. Y entonces vibró su teléfono. Una llamada. Luego otro. Luego otro. Todos los accionistas con los que había hablado estaban dando vueltas como tiburones, listos para comprar. Lista para arrebatarle el control. Me recosté en la silla, cruzando las piernas. Tú también puedes comprarlas, ¿sabes? Eres accionista. Nada te detiene. Su mirada podría haberme quemado.
Pero luego dijo, está bien. Los compraré. Perfecto. Sonreí dulcemente. Hablemos del precio. La negociación fue brutal. Helios estaba en sus últimas etapas antes de salir a bolsa, lo que significaba que las acciones originales estaban en su máximo valor. En cuanto anuncié mi venta, la demanda se disparó. Un inversor ofreció el doble del precio original. Otro subió la apuesta. Las cifras subieron cada vez más. No tuve que mover un dedo. El mercado hizo el trabajo por mí. Noah estaba desesperado. No podía dejar que esas acciones cayeran en manos ajenas. Helios era su bebé, su imperio. Perder el control ahora lo aplastaría. Así que ofreció. Cada vez más hasta que su rostro se tornó pálido, sus ojos hundidos, sus nudillos blancos alrededor del teléfono. Finalmente me dio un número que me hizo sonreír. Listo, dije con ligereza. Primero el dinero, luego el contrato. Cuando me entregó el cheque, me lo agarró con tanta fuerza que pensé que se rompería. Su voz se quebró al hablar con voz áspera. Ava, nos casamos una vez. ¿De verdad tienes que ser tan despiadada? Fruncí el ceño genuinamente desconcertada. ¿Qué tiene de despiadado una transacción comercial normal? Tú pagas, yo vendo. Así funcionan los mercados. Sus ojos brillaban. Mi padre ya fue a verte. Ah, cierto. Fingí pensar. Casi lo olvido. Hazme un favor, Noah. Dile a tus parientes viejos y espeluznantes que dejen de acercarse a mí. Soy impulsivo. Cuando alguien me presiona, actúo sin pensar. Igual que con estas acciones. Si hubiera estado de mal humor, quizás se los habría dado a otra persona. Le arranqué el cheque de la mano y lo agité delante de él. ¿No te duele? Todo ese dinero fuera de tu bolsillo. Se fue en segundos. Que esto te sirva de lección. No vuelvas a mandar a tu familia a darme órdenes. Le lancé un beso, meneé las caderas y salí, dejándolo allí temblando de rabia. Esa noche le pedí a mi abogado que investigara el origen de los fondos de Noah. Me respondió en menos de una hora. Señorita Hart, el señor Mercer vendió un apartamento. Lo pagó él mismo, pero estaba a nombre de la señorita Calelin. Así fue como consiguió el dinero. Me reí tanto que casi derramé el vino. Claro que Noah tenía bienes ocultos. Claro que había canalizado propiedades a nombre de su amante. Pero no. Se había desangrado comprando las mismas acciones que ya no quería. Fue poético de verdad. El apartamento valía decenas de millones, sí. ¿Pero las acciones que le había vendido? Apenas valían tanto como la estatua de cristal que su madre había destruido. Y así sin más los Mercer se habían metido en otra trampa. Ellos tramaron. Yo me beneficié. Ellos. Yo cobré. Y apenas estaba empezando. Solía pensar que dejar Helios Dynamics significaba renunciar a mi influencia. Que sin mi cargo ejecutivo, sin ser la señora Mercer, las puertas de los círculos más íntimos de la ciudad se me cerrarían en las narices. Pero me subestimé. Y subestimé a las mujeres. Verás, cuando los hombres construyen imperios, piensan en acero, cristal y dinero. Cuando las mujeres construyen imperios, pensamos en las personas. Y yo tenía muchas. Cuando Noah aún me toleraba como esposa, solía burlarse de los círculos femeninos con los que me entretenía. Los llamó frívolos, vacíos. Nunca se dio cuenta de que esos almuerzos, tés y galas no eran solo chismes. Eran moneda corriente. Así que después del divorcio, redoblé mis esfuerzos. Con la señora Chin a mi lado cofundamos Glamour Unlimited, una fundación benéfica que en teoría, apoyaba a estudiantes desfavorecidos y ayudaba en caso de desastres, pero en la práctica hacía mucho más. Consolidó mi lugar como una mujer importante. Cuando un tifón azotó la costa sur, nuestra fundación recaudó millones de la noche a la mañana. Cuando las escuelas de las provincias rurales carecían de suministros, nuestro nombre aparecía en cada caja donada. Y por supuesto, cada recibo que emitíamos implicaba generosas deducciones fiscales para las empresas cuyas esposas formaban parte de nuestra lista de miembros.
A los hombres les encanta el dinero. A las mujeres les encanta la seguridad. Les di a ambos. Así que cuando llegó el almuerzo mensual, celebrado como siempre en el exclusivo club de la señora Chin, no llegué como una extraña. Llegué como una líder. La señora Chin y yo llegamos 10 minutos tarde ese día. No fue intencional. Nuestra conversación mientras tomábamos el té se alargó, pero bien podría haber sido un guión. En cuanto entramos al comedor privado, todas las cabezas se giraron. Los miembros habituales, mujeres envueltas en diamantes, con pañuelos de seda echados descuidadamente sobre hombros impecablemente cuidados, sonrieron a modo de saludo. Pero agrupados al fondo de la sala estaban los recién llegados. Rostros frescos, ansiosos y nerviosos, aferrándose como patitos en busca de seguridad. Y en el centro estaba sentada una mujer cuyo rostro habría olvidado de no ser por el cuerpo que una vez vi pegado al de mi marido. Pillan. Casi me reí a carcajadas. Claro que intentaría abrirse paso en ese círculo. Había pasado de secretaria a amante y a novia aparente. Pero por muchos apartamentos que no vendiera o cuantas mentiras dijera, ella nunca dejaría de ser lo que era. La otra mujer. Aún así, interpretó bien su papel. Con la barbilla ligeramente inclinada y la voz teatralmente alta, respondió a la pregunta de uno de los recién llegados. Sí, vendí mi apartamento para ayudar a Noah a superar una crisis, dijo, suspirando con la paciencia de una santa. Pero es solo temporal. Con su habilidad, una vez que Helios salga a bolsa, lo recuperará todo. Lo que es suyo, tarde o temprano será suyo. Las mujeres a su alrededor la arrullaban con admiración. Jau, es tan maravilloso por apoyar al señor Mercer en momentos difíciles. Tienes suerte de tenerte. La mirada de Cale recorrió la habitación y se posó en mí. Sus labios se curvaron en una sonrisa tan dulce como el arsénico. Una persona debe tener conciencia, dijo con la voz impregnada de falsa virtud. Yo por mi parte jamás dejaría a un hombre en su punto más bajo. No como algunas personas que disfrutaron años de lujo solo para terminar su matrimonio cavando 1 metro bajo tierra, llevándose hasta la última gota de su dinero duramente ganado. El aire cambió. Las conversaciones se silenciaron. Las cabezas se giraron. Su significado no habría sido más claro si se hubiera levantado y me hubiera señalado. Por un momento no dije nada. Podría haberle respondido. Podría haberla destrozado con una sola frase. Pero a veces el silencio es más fuerte que las palabras. Simplemente sonreí, me agarré del brazo de la señora Chen y me dirigí a mi asiento. Pero la señora Chen no se dejó vencer. Con un movimiento brusco, arrebató el vaso de cristal más cercano de la mesa y lo arrojó a los pies de Cale. El vaso explotó y los fragmentos se esparcieron por el suelo pulido. Se oyeron jadeos. Cale se estremeció palideciendo. Y la señora Chen, feroz e implacable, la señaló con un dedo bien cuidado. Vendiste una casa, ladró. Niña, apenas llevas 2 años de universidad. ¿De dónde sacaste 10 millones para comprarte una villa? ¿No sabes en el fondo de tu corazón de quién la pagó? Cale abrió y cerró la boca sin emitir sonido alguno. Ya he visto a alguien tan descarado, continuó la señora Chen, con la voz penetrante como un látigo. Pero no tan descarado. Haciéndose el amante y actuando como si fuera una medalla de honor. Y peor aún, ayudándole a ocultar bienes conyugales. ¿Crees que no te entendemos? Para cuando terminó, la cara de Cale palideció por completo. Las demás mujeres se removieron, inquietas. Algunos miraban a Cale con abierta repugnancia. Otros me miraban, con la mirada suavizada. Porque la verdad era que Cale se había pasado de la raya. Pensó que pintarme como una esposa desagradecida le granjearía compasión. En cambio se expuso, soltó lo que debería haber ocultado, que había sido un peón para ocultar los bienes de Noah. La señora Chen le hizo un gesto con la muñeca a la gerente del club, que había estado rondando por allí. Ese, dijo con frialdad, asintiendo hacia Cale. ¿Y los que estaban con ella? Imprime sus fotos. Pégalas en la puerta principal. Asegúrate de que todos sepan quiénes son. No pueden volver a pisar este club. La sonrisa cortés del gerente no se alteró al obedecer.
El séquito de Cale entró en pánico y palideció. Un par de ellas intentaron suplicar, pero la señora Chen las silenció con una mirada fulminante. En cuestión de minutos el gerente las acompañó a la salida, con sus costosos tacones repiqueteando en una apresurada retirada. Y así, Cale Lin, la querida amante de Noah, fue expulsada. La sala exhaló. Me volví hacia la señora Chen, con la risa a flor de piel. Hermana, eres mi portavoz definitiva. Sonrió, levantando su copa. Y tú, Ava, sí que sabes elegir a tus aliados. Chocamos nuestras copas y el almuerzo se reanudó, los rumores ya me favorecían. Para cuando sirvieron el postre, la historia ya no era sobre Ava Hart, la exesposa codiciosa. Era sobre Cale Lin, la amante desvergonzada expuesta y expulsada. Más tarde esa noche me senté en un baño con aroma a lavanda, con el teléfono en la mano, navegando por el chat grupal de nuestro círculo. Los mensajes llegaron a raudales. Ava, te portaste con mucha gracia. La señora Chen es una diosa. Cale se merecía algo peor. Has sido un ejemplo para todos nosotros. Con razón Glamour Unlimited prospera. Sonreí bebiendo mi vino. Porque hoy no se trataba solo de humillar a Cale. Se trataba de demostrar algo más grande. Que incluso divorciada, incluso sin el nombre de Noé, no caía. Estaba ascendiendo. Y cuanto más ascendía, más dura era la caída de todos. Siempre he creído que la venganza no se trata de velocidad. Se trata de precisión. Un golpe contundente deja moretones. Una precisa corta arterias. Después del desastre del almuerzo, después de que Cale Lin fuera expulsada del club de la señora Chen como una debutante deshonrada, debería haberme sentido satisfecha. Y lo estuve por un tiempo. Pero la satisfacción es fugaz. No solo quería que Cale se callara. Quería que el propio Noah sangrara. Y el destino, como si quisiera conspirar conmigo, me entregó el cuchillo perfecto. Todo empezó con un recibo. Un recibo de 20 millones, para ser exactos. El que Noah había creado en menos de 30 minutos para cubrir la estatua de cristal que su madre destruyó. Al principio no le di mucha importancia. Noah era rico después de todo. Podía conjurar dinero cuando lo necesitaba. Pero más tarde esa noche, mientras yacía en la cama, algo me carcomía. La velocidad. La facilidad. Ni siquiera se inmutó antes de transferir la cantidad. Miré al techo con el ceño fruncido. Helios se preparaba para su salida a bolsa. Debería haberse contabilizado cada centavo de sus finanzas. Cada dólar, examinado minuciosamente. No se suponía que Noah tuviera tanta liquidez disponible. ¿De dónde la había sacado? Llamé a mi abogado a la mañana siguiente. Cavar. Le di instrucciones. En voz baja. Quiero saber de dónde sacó Noah 20 millones. No me decepcionó. Una semana después, dejó una carpeta en mi escritorio con expresión sombría. Señorita Hart, dijo, su exmarido ha estado desviando dinero a través de uno de los proveedores de Helios. Arqueé las cejas. ¿Qué proveedor? Una pequeña empresa de logística registrada a nombre de la madre de Cale Lin. Me reí tan de repente que casi me ahogo. Por supuesto. El informe fue contundente. La empresa no era más que una fachada. Sin historial, sin personal, sin activos. Todos los contratos que recibía de Helios se habían subcontratado a proveedores reales. Y sin embargo las facturas estaban infladas y los costos desorbitados. El exceso. Canalizado con pulcritud hacia los bolsillos de los merceros. Fue genial en su simplicidad y absurdo en su ejecución. ¿Lo sabía la Junta?, pregunté. Todavía no, dijo mi abogado. Noah disfrazó las cifras en los informes trimestrales. A primera vista, las ganancias seguían pareciendo saludables. Golpeé la carpeta con una sonrisa fría. Entonces era hora de que lo supieran. El día que presenté el expediente a la Junta de Helios, la sala estaba electrizante. Los directores, hombres que solían hablar con un tono monótono y aburrido, con la atención dividida entre sus teléfonos y sus egos, despertaron de repente. Las páginas crujieron, los susurros silbaron.
Al final de la mesa, Noah permanecía rígido con la mandíbula tan apretada que pensé que se le romperían los dientes. Esto es una calumnia, espetó. Es mentira. Pero las pruebas eran demasiado exhaustivas. Copias de facturas, transferencias bancarias, extractos de subcontratistas. El último detalle, la firma de la propia madre de Cale. El presidente carraspeó. Señor Mercer, la empresa se prepara para una oferta pública inicial. La transparencia no es negociable. Este tipo de laguna operativa. Negó con la cabeza. No se puede tolerar. Obligaron a Noé a pagar hasta el último centavo. Le recuperaron decenas de millones. Su orgullo se hizo trizas frente a los mismos hombres cuyo respeto una vez inspiró. Yo, sentado en un rincón silencioso, sereno, observaba cómo el imperio que había construido se desmoronaba ladrillo a ladrillo. Esa noche sonó mi teléfono. Ava. Su voz era áspera, entrecortada. Me estiré en mi sofá de terciopelo, removiendo una copa de vino. Sí. Eras tú, espetó. Me denunciaste a la Junta. Yo. Dejé que mi voz rezumara inocencia. ¿Por qué lo piensas? No te hagas el tonto, gruñó. Me has estado buscando desde el divorcio. Admítelo. Dejé mi vaso, prolongando la pausa. Entonces dije claro y sin complejos, sí. Fui yo. Y fue un trabajo buenísimo, ¿verdad? Su respiración se volvió irregular, pesada. Nunca te traté mal, gruñó. ¿Por qué hiciste esto? Casi me río. ¿Nunca me trataste mal? Noah, todo lo que tengo ahora lo luché por mí mismo. Si hubiera sido débil, estaría en la calle. ¿Crees que tirarme sobras es amabilidad? Tú hiciste tu cama. Acuéstate en ella. Ava. Su voz se quebró en un rugido. No te arrepientas de esto. Ay, estoy aterrorizado, dije dándome palmaditas teatrales en el pecho, aunque no podía verme. Temblando en mis talones. Maldijo, sus palabras salieron disparadas, incoherentes, antes de que la línea se cortara. Me recosté en los cojines, sonriendo. Noah Mercer acababa de darse cuenta de la verdad. Ya no era su esposa. Ya no era su apoyo. Yo era su enemigo. Y pretendía ser del tipo que jamás podría vencer. Siempre he creído que el orgullo es la posesión más frágil del hombre. Puedes quitarle su dinero, su casa, su empresa, pero despojarlo de su dignidad en público lo destrozarás. Noah Mercer vivía para la dignidad. Para las apariencias. Para la pulida ilusión de control. Así que, por supuesto, decidí que esa ilusión se desmoronara justo donde más importaba. Bajo los focos la invitación llegó plateada, con el logotipo de Helios Dynamics grabado en relieve. Una gala exclusiva previa a la salida a bolsa, proclamaba la tarjeta. Una celebración de la supuesta visión de Noé. Alguna vez me habría sentido orgulloso de estar a su lado. Antes me pasaba días planeando el vestido perfecto, la sonrisa perfecta, ensayando cómo asentir con gracia cuando los inversores susurraban que éramos la pareja de oro de la ciudad. Pero esos días habían quedado atrás. Ahora asistía con una imagen más elegante. Una exesposa sin nada que perder y con todo por disfrutar. El salón de baile resplandecía esa noche. Las lámparas de araña derramaban luz como cascadas. Camareros con guantes blancos pasaban flotando con bandejas de champán. El aire vibraba con el rumor del dinero. Inversores, banqueros, políticos, todos se reunieron para presenciar el ascenso de Helios. Noah irrumpió en la habitación como un rey que regresa a su trono. Irradiaba la seguridad de un segundo traje, con los hombros hacia atrás y la barbilla bien alta. Cale se aferraba a su brazo con un vestido demasiado escotado para ser de buen gusto, con diamantes brillando en su cuello. Se pavoneaban, absorbiendo la atención. Bebí un sorbo de mi bebida en un rincón, divertido. Me vio enseguida, claro. Su orgullo no le permitía no hacerlo. Olivia. Se contuvo y luego se corrigió con una mueca de desprecio. Ava. Se acercó con el pecho inflado. ¿Te arrepientes? Las palabras prácticamente vibraban en sus labios, ensayadas 100 veces frente al espejo.
Quería que dijera que sí. Que admitiera que dejarlo, vender mis acciones, exponer su corrupción, todo había sido un error. Quería verme pequeña de nuevo. Lo miré lenta y deliberadamente. Era más alto y con la barbilla tan levantada, tuve que estirar el cuello. Así que dije, cariño, se te ve el vello de la nariz. Por un instante perfecto, el silencio invadió el salón. Entonces llegó la risa. Empezó como una onda, una risita de alguien que no pudo contenerse. Luego se extendió como fuego por la hierba seca. Las risitas contenidas se convirtieron en carcajadas estruendosas. El champán se derramó de las copas. Los hombres se doblaron de dolor, las mujeres se cubrieron los labios pintados, los ojos brillaban de alegría ajena. El vello de la nariz de Noah, alguien susurró demasiado alto. ¿Lo viste? Su rostro pasó de la satisfacción a un tono escarlata, a un tono tan oscuro que era casi negro. Vivía para el control, para la admiración. Y aquí estaba, reducido a un chiste, la broma de la noche por la misma mujer a la que quería humillar. Me miró furioso, furioso. Ava, ¿cómo puedes ser tan de clase baja ahora? Abrí los ojos con inocencia. ¿De clase baja? Solo decía la verdad. Eres tú la que llevas la cabeza tan alta. ¿De qué otra manera lo habría visto? Se atragantó de rabia. Y entonces, con su dignidad hecha añicos, se marchó furioso, con Cale siguiéndolo con una sonrisa frágil. El aire se sintió más limpio en cuanto se fueron. Pero la noche no había terminado. Una semana después, Radiance Collective celebró su gala anual. Una noche de vestidos y champán, pero también de generosidad. Los más ricos de la ciudad vinieron dispuestos a hacer alarde de sus joyas y su filantropía. Vestí de carmesí esa noche. No del suave rubor de las rosas, sino del rojo intenso de una espada. El momento culminante de la noche fue la subasta benéfica. Pinturas, esculturas, vinos excepcionales, joyas. Cada artículo desfiló ante los ávidos postores. Lo recaudado se destinó a becas y ayuda humanitaria, una causa irresistible. ¿Y quiénes iban a entrar de la mano sino Noah y Cale? No eran sutiles. Él se pasó la noche acicalándose, sin apartar la mano de su cintura. Ella sonrió con afectación, inclinándose hacia él como si fueran Romeo y Julieta renacidos. Los susurros eran ensordecedores. Todos conocían su historia. Todos sabían lo que habían hecho. Y aún así la exhibió aquí, desesperado por obligarme a mirar. Ni me inmuté. Porque ya había tendido la trampa. Cuando apareció el último objeto, un collar de diamantes que brillaba bajo las luces, vi a Noah ponerse rígido. Su momento. Su gran actuación. El subastador comenzó. Empezaremos con 5 millones. Las ofertas se dispararon. 6. 7. 8. La mano de Noé se levantó con confianza. 10. La multitud murmuró aprobación. Estaba presumiendo, demostrando su riqueza y su devoción. Otro postor contraatacó. 11. Noah sonrió con suficiencia. 15. El público aplaudió. Cale se llevó una mano al pecho, sus ojos brillaban con lágrimas falsas. Lo que Noah no sabía era que el hombre que pujaba contra él trabajaba para mí. También lo hicieron la mujer que intervino a 16 y la pareja que lo subió a 17. Había sentado a la sala con postores, todos dispuestos a subir el precio. 20 millones. Noé declaró por fin, con voz triunfante. Se hizo el silencio. Nadie replicó. Cayó el mazo. Vendido. La sala estalló en aplausos. Noah se levantó, tomando el collar con manos temblorosas. Con exagerada ternura, lo colocó alrededor del cuello de Cale. Para mi amada, anunció con la voz cargada de afecto fingido. Las cámaras destellaron. Los susurros silbaron. Y todas las miradas se volvieron hacia mí. Querían verme desmoronar. Ver a la exesposa despechada, destrozada por esta muestra de devoción. Solo sonreí, removiendo el vino en mi copa. Porque sabía la verdad. No solo le había comprado un collar. Se había comprado la ruina.
Más tarde la señora Chin se acercó con los ojos brillantes. Tú lo arreglaste, ¿verdad? Fingí inocencia. ¿Arreglar qué? Su risa resonó. Alineaste a los postores. Lo subiste a 20 millones. La miré con seriedad fingida. Señora Chin, esta es una subasta benéfica. Retirarse sería un fraude. ¿Y un fraude? Bueno, eso lleva a la cárcel, ¿no? Casi se atraganta con el champán. ¡Ay, Ava! Los peces podridos y los camarones apestosos solo deberían usar falsificaciones. Eres brillante. A nuestro alrededor, la gente bullía. Algunos me hicieron enfadar. Pobre Ava, su ex presume de su nuevo amor con diamantes. Otros me admiraban. Ava ni siquiera ha pestañeado. ¡Qué serenidad! Y unos pocos, lo suficientemente perspicaces como para notar el brillo en mis ojos, se dieron cuenta de que yo lo había orquestado todo. Al final de la noche Noah pensó que me había humillado. En realidad, lo había humillado. Porque cuando los periódicos se publicaron al día siguiente, no hablaron de la salida a bolsa de Helios. Hablaron de Noé el pelo de nariz y Cale el cerdo jaspeado. Apodos nacidos de la burla. La ciudad tenía sus chismes. Me vengué. ¿Noé? Noé tenía un collar de diamantes de 20 millones que le agotó la liquidez, y no le quedó ni una pizca de dignidad. La venganza es como el vino. No se bebe a grandes tragos. Lo sorbes lentamente saboreando las notas a medida que se despliegan en la lengua. Y para cuando Noah Mercer se dio cuenta de lo que le había servido, ya era demasiado tarde. La mañana después de la gala benéfica, mientras Noah disfrutaba del fugaz resplandor de su collar de 20 millones de dólares, puse en marcha la última parte de mi plan. Hice una llamada. ¿Todo listo?, pregunté. Listo, fue la respuesta. Entonces empieza. Inunda todos los canales. Las ganancias no importan. Conquista el mercado primero. Las pérdidas se pueden cubrir con el presupuesto de marketing. No te preocupes, yo me encargo. Y así un nuevo producto irrumpió en el mercado. A primera vista parecía casi común y corriente. Una pieza de tecnología de consumo que coincidía enormemente con la línea insignia de Helios Dynamics. Pero era más elegante. Más rápido. Más fácil de usar. Más práctico. Y lo más importante, más económico. 2/3 del precio del producto de Helios con mejor rendimiento. El efecto fue inmediato. En cuestión de días, mi producto se apoderó de la mitad del mercado. En cuestión de semanas, su trayectoria era imparable. Helios se apresuró. Rebajaron los precios, desesperados por competir. Pero su desesperación le salió por la culata. Los clientes empezaron a susurrar que si podían bajar los precios tan de repente, quizá su producto siempre había sido demasiado caro. Quizá la calidad no era tan buena como afirmaban. La marca Helios, antes intocable, quedó manchada. ¿Noé? Observó cómo el imperio que había construido se marchitaba ante sus ojos. Un camello moribundo sigue siendo más grande que un caballo. Durante un tiempo Helios avanzó a trompicones, apoyándose en clientes e inversores leales. Pero las grietas se agrandaron. Cada reunión con inversores trajo consigo más dudas. Cada conferencia de prensa trajo consigo sonrisas más forzadas y preguntas más frías. La fecha de la salida a bolsa, antes anunciada con bombo y platillo, se retrasó una y otra vez. A puerta cerrada, las instituciones murmuraban sobre retirarse. Algunas ya lo habían hecho. Y entonces, como una ficha de dominó derribada, todo se derrumbó. Helios Dynamics, el orgullo de la carrera de Noah Mercer, ya no era una estrella en ascenso. Era un barco que se hundía. Me llamó 10 días después del colapso. Nos vemos, dijo con voz áspera. Solo una vez. En contra de mi buen juicio, acepté. No por lástima. No por cariño persistente. Pero porque quería verlo. El desenlace final. El café que elegimos no tenía nada de especial. Pequeño, común y corriente. Nada que ver con las salas de juntas de mármol donde una vez gobernó. Cuando entré casi no lo reconocí.
Noah siempre se había portado con arrogancia. Su confianza suavizaba los rasgos característicos de su edad. Pero no. Sus hombros se hundieron. Su piel estaba pálida. Unas profundas arrugas le marcaban el rostro. Parecía un hombre décadas mayor. Intentó enderezarse al verme, pero el esfuerzo fue lamentable. Eras tú, graznó con la voz entrecortada. Tú financiaste el producto rival. Me senté en la silla frente a él, cruzando las piernas con deliberada elegancia. Sí. El capital que está detrás es mío. Le temblaban las manos al apretarlas sobre la mesa. ¿Por qué? ¿De verdad quieres destruirme con tantas ganas? Golpeé la superficie de madera 2 veces con un solo dedo, indicándole que se calmara. Noah, te das demasiado crédito. Se estremeció. Deja de fingir. Solo quieres venganza, ¿verdad? Lo observé un momento y suspiré. Una vez lo amé. Amé su empuje, su ambición, su hambre de futuro. Pero en algún punto del camino se había fosilizado, contento de sentarse en su trono mientras yo me encogía para encajar en su sombra. Noé, dije en voz baja, yo no te destruí. El tiempo sí. La innovación lo hizo. Te quedaste quieto mientras el mundo seguía avanzando. Mi producto era el futuro. Tuyo era el pasado. Moviese o no un dedo, Helios estaba condenado. Sus ojos brillaban con una desesperación que lo hacía casi irreconocible. Si no hubieras empujado, no habría pasado tan rápido. Sonreí suave y despiadada. ¿Por qué no iba a empujar? No te advertí. No dejes que esas serpientes y payasos a tu alrededor se me acerquen. Pero no solo no me protegiste, sino que los trajiste a mi puerta. Escupiste en mi dignidad. Desfilaste a tu amante en mi cara. Pisoteaste mi orgullo. ¿Y ahora preguntas por qué te empujé? Sus labios se separaron, pero no salieron palabras. Pisoteaste mi orgullo, susurró finalmente. Podrías haber pisoteado solo el mío. ¿Pero por qué? ¿Por qué todo lo demás? Me incliné hacia adelante en voz baja deliberadamente. Porque la venganza, Noah, debe intensificarse. Si no, no es venganza, es solo una bofetada. Y merecías mucho más que una bofetada. Sus hombros se desplomaron hacia adentro, doblándose como un tallo marchito. Su rostro se tornó pálido, su mirada vacía. Y en ese instante supe que todo había terminado. Me quedé de pie, dejando unos billetes en la mesa para mi café. No a merced, dije en voz baja, hemos llegado al final. No levantó la vista. No habló. Él simplemente estaba sentado allí, un hombre vacío en un pequeño café, rodeado por las cenizas de lo que solía ser su reino. Al salir, la luz del sol se derramaba sobre la acera. Mis tacones resonaban contra las baldosas, firmes, sin prisa. Pensé en todo lo que había oído últimamente. Su madre hospitalizada por estrés, su padre humillado y envejeciendo rápidamente, Cale amenazando con irse en cuanto se acabara el dinero, los accionistas de Helios presionando para que rindiera cuentas, los inversores desapareciendo como el humo. Pero nada de eso me conmovía ya. Alguna vez podría haber llevado sus cargas. Alguna vez podría haber luchado para reconstruir su mundo. Pero ya no amaba a Noah. Y sin amor, no quedaba nada más que justicia. Mi justicia. Fin.